La mayoría de las personas cree que el miedo nace de la violencia, de los disparos, de la sangre, de ver morir a alguien frente a sus propios ojos. Yo también pensaba así cuando entré a la policía, a principios de los años 90. Era joven, tenía fuerza y todavía creía que el mundo se podía entender con reglas simples. Durante años vi cosas que no deberían verse. Compañeros caer en servicio, enfrentamientos contra gente que no tenía nada que perder. Escenas tan brutales que se quedaban grabadas aunque uno intentara olvidarlas. Sin embargo, con el tiempo entendí que nada de eso fue lo más aterrador que me tocó vivir. Lo verdaderamente perturbador llegó una noche aparentemente tranquila, en un rancho aislado a las afueras de la ciudad. La llamada entró por radio poco después del anochecer. Al principio fue confusa, entrecortada, con gritos al fondo. Solo una palabra se repetía una y otra vez: familia. Cuando nos confirmaron lo ocurrido, enviaron varias unidades. No era común ver tanto movimiento por un solo reporte, pero algo en el tono del operador dejaba claro que aquello no era normal. El rancho estaba a unos 20 minutos de la ciudad, rodeado de terrenos vacíos y caminos de terracería. Cuando llegamos, ya había patrullas, cinta amarilla, prensa y vecinos curiosos observando desde lejos. No tuve que bajar del vehículo para sentirlo. El lugar tenía algo extraño. El aire se sentía pesado, denso, como si costara trabajo respirar. No sabría explicarlo de otra forma, pero desde ese momento supe que no quería estar ahí. No entré a la casa. No fue necesario. Bastó con ver cómo sacaban los cuerpos envueltos en bolsas negras. Primero los adultos, luego los niños. Demasiado pequeños, demasiado frágiles, asesinados con una violencia que no tenía explicación. Sentí una presión en el pecho, una especie de aviso interno que me pedía alejarme de ese sitio lo antes posible. Cuando el comandante informó que una unidad debía quedarse resguardando el lugar durante toda la noche, algo dentro de mí se tensó. Recé en silencio para que no nos tocara. Minutos después, mi compañero Raúl y yo fuimos asignados para la primera guardia. A veces parece que pensar en algo es la mejor forma de atraerlo. Conforme avanzó la noche, el rancho fue quedándose vacío. Los peritos se retiraron, los investigadores se marcharon y las patrullas fueron apagando sus luces una a una. Para las 10 de la noche estábamos completamente solos. No había casa cerca, ni tráfico, ni perros ladrando. Solo el viento, los insectos y el sonido distante del ganado a más de 1 kilómetro. La casa, frente a nosotros, parecía observarnos. Raúl intentó hacer alguna broma para romper el silencio, pero su voz sonaba forzada. Él también lo sentía. De pronto dijo que iba a prender la luz del porche. Le pedí que no lo hiciera, que no había necesidad. Me respondió que tanta oscuridad lo estaba desesperando. Se acercó a la puerta principal, la abrió con cuidado y, sin entrar, metió la mano buscando el interruptor. Primero se encendió una luz lateral, luego otra más adentro. Una ventana iluminó lo que parecía ser el comedor. Le dije que se detuviera, pero Raúl accionó otro interruptor. En ese instante, en la ventana de la sala, a menos de 1 metro de nosotros, apareció la figura de una mujer. No era una sombra ni un reflejo. Era una silueta clara, pegada al vidrio, con los brazos levantados como si intentara ver hacia afuera. Gritamos al mismo tiempo. Raúl cayó de espaldas y yo sentí que el estómago se me hundía. La figura se apartó de golpe y salió corriendo hacia el interior de la casa. Escuchamos pasos rápidos, claros, alejándose. Raúl gritó preguntando quién estaba ahí, pero nadie respondió. Reporté por radio la presencia de alguien dentro del domicilio. Nos ordenaron verificar y entrar con precaución mientras otra unidad venía en camino. Ambos sabíamos que algo no cuadraba. Era imposible que alguien hubiera permanecido escondido durante toda la investigación. Aún así, los dos lo habíamos visto. Mis manos estaban heladas y la linterna temblaba. Raúl no pudo entrar. Se quedó afuera. Yo avancé solo.
Dentro, la casa estaba completamente a oscuras y los interruptores ya no funcionaban. El olor a sangre vieja y humedad era insoportable. Avancé despacio, cuidando cada paso, revisando cuarto por cuarto. Cuando entré a una habitación pequeña, sentí algo, una presencia. Me identifiqué como policía y no obtuve respuesta. Era el cuarto de los niños. Todo estaba revuelto, juguetes tirados, cajones abiertos, la ventana estaba abierta y el viento movía lentamente las cortinas. Me acerqué y al mirar hacia afuera la vi. La mujer estaba de pie sobre el cofre de mi patrulla. El mismo camisón blanco sucio, el cabello negro suelto. Grité y la vi saltar del cofre al árbol junto al vehículo con una agilidad imposible, perdiéndose entre las ramas. Salí corriendo. Raúl apuntaba hacia arriba, pálido. Me preguntó si la había visto. Asentí, pero cuando miré de nuevo ya no había nada. Minutos después llegó la unidad de apoyo. Nos dijeron que habían visto a una mujer corriendo por el camino. Les pregunté cómo iba vestida. Camisón blanco, cabello negro. Nadie reportó oficialmente lo ocurrido. Nadie quiso hacerlo. Años después, cuando pensé que había dejado atrás ese tipo de cosas, ocurrió algo más, algo distinto, algo que todavía hoy me cuesta aceptar. Historias de luces en los cerros, bolas de fuego moviéndose en la noche, brujas les dicen. Nunca creí en eso, hasta que me tocó verlas con mis propios ojos. Después de aquella noche en el rancho, seguí trabajando como si nada hubiera pasado. Eso es lo que hacemos los policías. Guardamos las cosas en algún rincón de la cabeza y fingimos que no existen. Nunca levanté un reporte sobre la mujer del camisón blanco. Nadie lo hizo. No porque nos lo ordenaran, sino porque todos entendimos, sin decirlo, que había cosas que era mejor no dejar por escrito. Con el tiempo, el caso se cerró, el rancho quedó abandonado y la vida continuó. O eso creí. Pasaron los años y fui asignado a patrullajes nocturnos en carretera, turnos largos, monótonos, de esos en los que el cansancio juega con la mente y el silencio se vuelve un compañero incómodo. La mayoría de las noches no pasaba nada fuera de lo normal. Algún trailero dormido en el acotamiento, un vehículo descompuesto, uno que otro conductor nervioso. Pero había un tramo en particular que siempre me producía una sensación extraña, incluso antes de que ocurriera nada. Era una carretera secundaria que conectaba dos poblados pequeños, rodeada de cerros bajos, árboles viejos y extensiones de tierra donde no había ni una sola luz. Los compañeros solían bromear con ese tramo. Decían que ahí se veían cosas, luces que no eran vehículos, sombras moviéndose entre los cerros, bolas de fuego flotando en la oscuridad. Brujas, decían riendo. Yo siempre me reía con ellos, no porque creyera, sino porque necesitaba hacerlo. Una noche me tocó patrullar esa zona con un compañero nuevo, joven, imprudente, de esos que creen que nada puede asustarlos. No duró mucho en la corporación, pero esa es otra historia. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando entramos a ese tramo. El cielo estaba completamente negro. No había luna, no había estrellas. Era una de esas noches en las que la oscuridad parece tener peso. Conducíamos en silencio cuando algo llamó mi atención en uno de los cerros. Al principio pensé que era una fogata, pero se movía. Luego vi otra, y otra más. 3 luces flotando, separadas entre sí, avanzando a la misma velocidad que la patrulla. No parpadeaban como luces artificiales, no seguían un patrón lógico, simplemente estaban ahí. Reduje la velocidad y me detuve en el acotamiento. Me bajé con los binoculares, tratando de buscar una explicación racional. Pero cuando enfoqué, las luces desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Mi compañero me preguntó qué eran esas cosas. No sé por qué, pero sin pensarlo, dije una sola palabra: brujas. Lo dije en broma, o al menos eso quise creer. Unos segundos después, una de las luces reapareció, más cerca. Mi compañero comenzó a gritar, a insultar, a reír de una forma nerviosa. Antes de que pudiera detenerlo, sacó su arma de cargo y disparó hacia el cerro. El sonido del disparo rompió el silencio de la noche de una forma brutal. Le arrebaté el arma de inmediato. Le grité que estaba loco. Él solo me miraba con una sonrisa extraña, como si no estuviera del todo ahí. Decidí bajar para revisar el área, no porque creyera que había herido algo, sino porque necesitaba comprobar que todo tenía una explicación.
Caminé entre los matorrales, siguiendo el punto donde había visto la luz por última vez. Conforme me alejaba de la carretera, el sonido de los insectos se hacía cada vez más fuerte, demasiado fuerte, como si gritara. Entonces lo escuché. Un llanto, muy bajo, apagado, como si alguien intentara callarlo. Se me erizó la piel. Llamé a mi compañero por radio. No respondió. Regresé apresurado hacia la carretera, pero la patrulla ya no estaba. El motor alejándose fue lo último que escuché. Me quedé solo. La oscuridad era total. No había luna, no había luces, no había nada. Sentí algo que no había sentido ni en los peores enfrentamientos. La certeza absoluta de que no estaba solo, de que algo me observaba desde los árboles, desde el cerro, desde todos lados al mismo tiempo. No corrí, no grité. Me quedé inmóvil, tratando de controlar la respiración. Pasaron minutos eternos hasta que un trailero apareció en la carretera. Le hice señas desesperadas. Se detuvo. Me subí sin decir una palabra. Me llevó hasta un restaurante de paso, uno de esos que solo frecuentan camioneros y policías. Cuando llegamos, vi varias patrullas, entre ellas, la mía. Mi compañero estaba ahí, sentado, temblando, con la mirada perdida. Decía que 2 cosas habían caído sobre la patrulla, que golpeaban el techo, que intentaron abrir la puerta para llevárselo. No tenía su arma, la misma que yo le había quitado. Decía que escuchó gritos. Yo no escuché nada de eso, ni golpes, ni gritos, nada. La patrulla, sin embargo, tenía abolladuras en el cofre y en el techo. Tuvieron que repararla días después. Al compañero le hicieron antidoping. No lo pasó. Fue dado de baja. Así se cerró el asunto oficialmente. Una explicación conveniente, una explicación fácil, pero yo sabía que no era toda la verdad. Desde entonces, algo cambió en mí. Empecé a notar detalles, sombras que no coincidían, luces reflejadas en ventanas cuando estaba solo, sensaciones de ser observado en lugares abiertos, y a veces, en noches muy específicas, el recuerdo de la mujer del camisón blanco volvía a mi mente con una claridad perturbadora. Nunca volví al rancho, nunca quise hacerlo, pero supe por gente del lugar que nadie volvió a habitar esa casa. Decían que por las noches se veían luces encenderse solas, que una figura caminaba entre los árboles, que los animales se negaban a acercarse. Con el tiempo, dejé la policía y me dediqué a la seguridad privada. Un trabajo tranquilo, sin patrullajes nocturnos, sin carreteras solitarias. Pensé que así todo quedaría atrás. Me equivoqué. Hay noches en las que despierto con la sensación de que alguien está parado junto a la ventana. No veo nada, pero sé que está ahí. Hay noches en las que, al cerrar los ojos, recuerdo a aquella figura mirando hacia afuera, como buscando algo, como esperando. No sé qué era, no sé qué quiso, no sé si alguna vez se fue. Solo sé que desde entonces aprendí que no todo lo que ronda en la noche pertenece a este mundo, y que hay lugares y hechos que dejan puertas abiertas que jamás vuelven a cerrarse. Si alguna vez trabajas de noche, en carretera, en el campo o cerca de una casa donde ocurrió algo terrible, no mires demasiado tiempo hacia la oscuridad, porque a veces la oscuridad también te está mirando a ti.